Continuamos en el mundo ahora, la franja de France 24 en la que actualizamos las principales noticias del día. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos a revisar los titulares. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reconoció avances tras la cumbre en Ginebra para negociar la contrapropuesta al llamado Acuerdo de Paz de Estados Unidos y Rusia. El Kremlin, por su parte, calificó la iniciativa europea como poco constructiva. Tenemos reporte. Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia de Brasil mantuvo la orden de prisión contra el expresidente Jair Bolsonaro, condenado por golpismo. La decisión de la Sala Primera determina que el exmandatario tendrá que permanecer en la sede de la Policía Federal en Brasilia. El gobierno chino pidió a Japón que haga una declaración pública consistente sobre si intervendría en caso de que Beijing realizara algún operativo contra Taiwán y que deje de cambiar de posición. Esto en rechazo a los planes de Tokio de desplegar misiles en una isla nipona cercana. Con nuestro invitado del día profundizaremos en el margen de maniobra que le queda al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ante la presión de Donald Trump para que responda a ese plan de paz que aparentemente se delineó con Rusia. Zelensky sigue negociando con los países europeos, pero ya el Kremlin respondió que la contrapropuesta que están formando no le sirve a Moscú. Comenzamos hablando de la guerra en Ucrania porque el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que hubo progresos en las negociaciones, pero falta más. Esto en medio de las conversaciones sobre una contrapropuesta al llamado Plan de Paz de Estados Unidos y Rusia para acabar con la guerra. El mandatario ucraniano indicó que seguirá trabajando con Washington y sus aliados en compromisos que lo fortalezcan y no que lo debiliten. Por supuesto, todos seguimos trabajando con nuestros socios, especialmente con Estados Unidos, y buscamos compromisos que nos fortalezcan, pero que no nos debiliten. Seguiremos explicando lo peligroso que es fingir que la agresión es algo que se puede simplemente ignorar y pasar página. En las medidas que hemos coordinado con Estados Unidos, hemos logrado mantener temas extremadamente sensibles sobre la mesa, incluyendo la liberación total de todos los prisioneros de guerra ucranianos bajo la fórmula de todos por todos y de los civiles, y el regreso completo de los niños ucranianos secuestrados por Rusia. Estos son pasos importantes, pero para lograr una paz verdadera se necesita mucho más. Por su parte, el Kremlin se pronunció, dijo que no le sirve la contrapropuesta en la que Zelensky trabaja con Europa. Previamente desde Kiev, nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel nos amplió sobre las palabras del presidente Zelensky. Bueno, era un mensaje no solamente a los ucranianos que están todo el tiempo atentos a lo que pueda pasar en Ginebra. Hay una gran expectativa en el país, pero sobre todo era un mensaje a sus aliados y a sus aliados europeos, y de ahí que haya hecho tanto énfasis en esa integridad de Europa que la ha mantenido unida después de la Segunda Guerra Mundial. Él dice que hay que recordar esos principios de que las fronteras no pueden ser modificadas por la fuerza, y hay que recordar que en ese primer borrador que entregó Estados Unidos a Ucrania con esos 28 puntos la semana pasada, uno de los temas más controvertidos y que más pánico causaron dentro de los ucranianos fue que Ucrania tuviera que ceder esos territorios de esa región conocida como el Donbass, que todavía tienen su control, que no ha perdido en la guerra, pero que allí estaría estipulado que tenía que entregarlo para que Rusia lo gobernara de facto. Este es uno de los puntos a los cuales hizo énfasis Zelensky, y también que el agresor tenía que pagar por esa agresión al país. Vuelve a insistir en los activos rusos de que nadie puede tener inmunidad por los crímenes cometidos durante la guerra, y ese es otro de los factores muy importantes para los ucranianos y también para toda la comunidad, especialmente civil, que ha trabajado enormemente en documentar los crímenes rusos en esta guerra aquí en Ucrania. Esta tal vez es la guerra en la historia que mejor está documentada en cuanto a crímenes de guerra, y solamente esa posibilidad de que haya una inmunidad para quienes cometieron esos crímenes ha sido básicamente vista con terror por quienes, no solamente la sociedad civil, sino también a cada uno de los fiscales ucranianos que se han recorrido el país investigando y hablando con las víctimas. Pero también habló
quien es el portavoz del Parlamento ucraniano, también sentando esas líneas rojas para Ucrania, y vuelve a hablar de que no se reconocerá legalmente al invasor. Esa es una de las líneas rojas, que hay que respetar la constitución ucraniana, que no hay un veto a Ucrania para escoger su futuro. Y es que recordemos que en ese también primer borrador se hablaba de que habría que modificar la constitución para que Ucrania no perteneciera a la OTAN, otro de los puntos que es imposible de aceptar para la mayoría de los ucranianos. Con el telón de fondo de la guerra a las puertas de Europa, Emmanuel Macron podría anunciar en los próximos días la instauración de un servicio militar voluntario en Francia, un proyecto que se lleva estudiando desde hace varios meses. Tenemos los detalles. Suspendido desde 1997, el servicio militar podría volver pronto a Francia. En un contexto de fuertes tensiones mundiales, la idea lleva varios meses gestándose y se ha concretado en los últimos días. Primero fueron las controvertidas declaraciones del jefe del Estado Mayor el pasado martes, cuando el general Fabien Mandon afirmó que Francia debe aceptar perder hijos para responder al aumento de los peligros en el continente europeo. Luego el domingo, durante su viaje al G20 en Sudáfrica, el presidente francés remachó el clavo. Emmanuel Macron confirmó que estaba considerando instituir un servicio militar voluntario, al tiempo que reiteraba su confianza en el general Mandon. Pero yo no cederé al espíritu de derrota, al declive generalizado. Creo que Francia debe seguir siendo una nación fuerte, con un ejército fuerte, pero también con capacidad de reacción colectiva. Es decir, que todos nosotros, en el momento que vivimos, nos enfrentamos a los riesgos contemporáneos, con la necesidad de ser conscientes de estos riesgos geopolíticos y de mantenernos unidos. Eso es todo, pero hago un llamamiento a la unidad. Una nación unida capaz de resistir y movilizarse. La idea ya había sido evocada por Emmanuel Macron en su declaración a las fuerzas militares en vísperas del desfile del 14 de julio en los Campos Elíseos. Más de 4 meses después, el mandatario francés parece haber aceptado la retirada de Estados Unidos, mientras que el plan de paz estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania no ofrece garantías suficientes para instaurar una paz duradera. Emmanuel Macron podría hacer anuncios este jueves para precisar los contornos de su proyecto. Según los diferentes escenarios planteados, se podría restablecer un servicio voluntario de 10 meses y reclutar entre 10.000 y 50.000 personas cada año de aquí a 2035, con el fin de reforzar la cohesión nacional y crear una reserva de personas movilizables en caso de crisis. En Israel, una investigación interna llevada a cabo por el jefe de Estado Mayor concluyó que hubo serias falencias del ejército el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas lanzó su ataque en el territorio. Con el resultado también anunció destituciones de algunos altos mandos castrenses. No obstante, el ministro de Defensa, Israel Katz, ordenó examinar el informe y hacer investigaciones adicionales. Ramiro Cuellar Berena nos amplía. Israel repasa responsabilidades internas por el ataque del 7 de octubre. Luego de realizar investigaciones, el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, concluyó que las fuerzas defensivas fracasaron el día de 2023 en el que Hamas ingresó al territorio. Zamir además anunció destituciones de altos mandos de los uniformados. Mis conclusiones presentan una imagen inequívoca. Las FDI fracasaron en su misión principal el 7 de octubre, proteger a los ciudadanos del Estado de Israel. Este es un fracaso grave, rotundo y sistémico. No es fácil tomar decisiones que afectan a personas a las que respeto y que han dedicado su vida a la seguridad del país, personas con las que he luchado durante décadas. Sin embargo, esta investigación suscitó un nuevo conflicto con el Ministerio de Defensa. A través de un comunicado, el ministro Israel Katz anunció que solicitó a la División de Defensa del Contralor Estatal que examine la última investigación realizada por el Ejército. He decidido asignar al Contralor del Estamento de Defensa, el general de brigada Yair Bolansky, la tarea de examinar a fondo el informe del equipo liderado por el general Sami Turjeman, incluyendo investigaciones adicionales en áreas que las fuerzas de defensa de Israel no han investigado previamente, así como completar las investigaciones que el comité marcó en rojo y determinó que no se llevaron a cabo de manera adecuada y en profundidad. Katz y Zamir mantuvieron disputas en los últimos meses. Por caso, el jefe del ejército se oponía a la invasión total de Gaza, alegando que podía haber rehenes en las zonas a invadir. En tanto, en octubre pasado también hubo tensiones por nombramientos en el ejército no consultados con el ministerio.
En Brasil, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia votó de forma unánime para mantener la prisión preventiva del expresidente Jair Bolsonaro, condenado por golpismo. La medida del tribunal refrenda la orden del pasado sábado dictada por el juez Alexandre de Moraes ante lo que consideró riesgo de fuga. Bolsonaro tendrá que permanecer en la sede de la Policía Federal en Brasilia, con lo que se convierte su arresto domiciliario a prisión preventiva tras denuncias de que intentó romper su tobillera electrónica. Bolsonaro se encuentra detenido desde el sábado 22 en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia. Esta medida sustituyó el arresto domiciliario impuesto anteriormente y se implementó a petición de la Policía Federal, que presentó nuevos elementos que indicaban un riesgo concreto de fuga y una amenaza al orden público. En otras noticias, Venezuela tildó de vil mentira la designación de Estados Unidos del llamado Cartel de los Soles como grupo terrorista. Según Caracas, la organización no existe, pero Washington la catalogó así para justificar eventuales operaciones dentro del territorio venezolano. Varias aerolíneas han cancelado sus vuelos a Venezuela tras la alerta de la Administración Federal de Aviación estadounidense sobre el incremento de la actividad militar en ese país. Para Venezuela, la designación del denominado Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera por parte de Estados Unidos es ridícula. La República Bolivariana de Venezuela insta al gobierno estadounidense a rectificar esta errática política de agresiones y amenazas, rechazadas contundentemente por el propio pueblo de los Estados Unidos, que afectan el desarrollo de los pueblos del Caribe y en nada contribuyen a un verdadero y genuino combate contra el tráfico ilícito de drogas. Una designación que aumenta el riesgo de una intervención militar en Venezuela. El Cártel de los Soles es inexistente para Caracas, pero el gobierno de Donald Trump acusa al presidente Nicolás Maduro de liderar este cártel en el que, según la versión estadounidense, un entramado de oficiales y facciones dentro del Estado venezolano participarían de diversas actividades criminales como el tráfico de drogas. En agosto, Trump firmó en secreto una directiva dirigida al Pentágono para comenzar a utilizar la fuerza militar contra lo que el gobierno caracteriza como cárteles de droga latinoamericanos. Esta orden proporciona una base oficial para la realización de operaciones militares estadounidenses directas en mar y suelo extranjero, bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico. Países vecinos de Venezuela como Colombia y Brasil han manifestado su preocupación por una inminente intervención en Sudamérica. Creo que no tiene ningún sentido tener una guerra ahora. No vamos a repetir el error que ocurrió en la guerra de Rusia y Ucrania. Para comenzar, basta un disparo. Para terminar, no se sabe cómo termina. Desde septiembre, decenas de personas han muerto por ataques de Estados Unidos en el Caribe. Trump, además, anunció el inicio de la incierta Operación Lanza del Sur y autorizó acciones encubiertas de la CIA en Venezuela. Una andanada de actividades militares en el país latinoamericano y el aumento del peligro y las tensiones en la zona ha provocado durante estos últimos días la cancelación de vuelos hacia Caracas por parte de varias aerolíneas como Avianca, Gol e incluso Turkish Airlines y la española Iberia. Un nuevo episodio de tensiones se abre entre China y Japón. El gobierno de Beijing rechazó el anuncio de Tokio sobre los preparativos del despliegue de misiles en la isla nipona de Yonaguni, cerca de Taiwán, y tildó la medida como un intento deliberado de crear tensión regional y provocar una confrontación militar. El despliegue de armas ofensivas de Japón en las islas del suroeste adyacentes a Taiwán es un intento deliberado de crear tensión regional y provocar una confrontación militar. Sumado a las declaraciones erróneas de la primera ministra Sanae Takaishi sobre Taiwán, esta tendencia es extremadamente peligrosa y justifica una gran vigilancia por parte de los países vecinos y la comunidad internacional. Continuamos con nuestro invitado del día. Ucrania y Estados Unidos parecen haberse acercado a una propuesta de paz para acabar con la guerra iniciada por Rusia en territorio ucraniano en 2022. Se trataría de una respuesta a ese plan inicial que presuntamente fue trazado por Washington y Moscú. Todo esto en medio de la presión de Donald Trump por acabar con el conflicto y en medio de las negociaciones europeas en Ginebra, de las que surgieron modificaciones que, según Moscú, no le sirven al Kremlin. Para analizar el panorama, conectamos con Abdiel Hernández Mendoza, él es especialista en geopolítica y miembro del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de México. Yo le doy la bienvenida a France 24. En principio le pregunto, ¿en qué punto están estas negociaciones al día de hoy? Hola Valentina Torres, un gusto estar contigo, con tu audiencia.
Y bueno, tenemos un punto que no necesariamente inicia el día de hoy, sino que ya desde agosto lo habíamos platicado justo aquí en France 24, respecto a este acercamiento que se tiene entre Moscú y Washington, precisamente desde esta reunión en Alaska, y los acercamientos que Steve Witkoff y Kirill Dmitriev han tenido por parte de Estados Unidos y de Rusia, precisamente para empezar a formalizar ya una salida de lo que es el conflicto. Y en estos momentos estamos precisamente ante una discusión respecto a lo que es un plan que al principio se consideró con 28 puntos iniciales, con una contrarrespuesta europea antagónica precisamente al plan que presenta Estados Unidos a Ucrania, en donde, bueno, como lo ha señalado el secretario de Estado Marco Rubio de Estados Unidos, hay algunos avances, hay otros puntos en los que probablemente Ucrania en estos momentos se ve como en una especie de aprieto o las autoridades ucranianas que están negociando en este momento el acuerdo, porque pues lo que estamos hablando, lo que estamos viendo prácticamente es el recorte de aproximadamente el 20% de territorio ucraniano, que no es un territorio cualquiera, sino que estamos hablando ya de uno que tiene un reconocimiento pleno por parte de Rusia, que es Crimea, desde 2014 a la incorporación de Donetsk, Lugansk, Gerson, Zaporilla, que prácticamente aumentan a casi el 20% del territorio. Un territorio también, cabe señalar, rico en recursos críticos estratégicos. De hecho, es el recurso donde más se concentran los minerales críticos estratégicos, que en su momento había colocado precisamente Volodymyr Zelensky como parte de las concesiones que podría hacer a Occidente si es que se le seguía apoyando en este conflicto con Rusia. Bueno, desde lo que se conoce, ¿en qué se diferencia esa propuesta inicial de Washington y Moscú de esta que negocian con los países europeos y que el Kremlin ya dijo que no le sirve a Rusia? Sí, prácticamente estamos hablando ya del control del territorio ucraniano. Para la Unión Europea, pues esto es algo que no podría ser así. Una de las, digamos, ideas por parte de Europa es precisamente regresar a los límites anteriores a 2014, garantizar también el ingreso de Ucrania a la OTAN y a la Unión Europea, mientras que para Moscú, bueno, esto representan prácticamente líneas rojas, ¿no? Y bueno, prácticamente lo que estamos viendo también es la necesidad de crear una zona neutral, también bajo supervisión internacional, lo que si esto sucedería, pues estaríamos hablando de una pérdida adicional de territorio. En esta nueva, digamos, versión, pues sí, se está hablando ya prácticamente de un alto al fuego inmediato, sin sesiones inmediatas, de negociaciones territoriales, prácticamente invalidar los avances rusos, sí, invitar también a Rusia al G8, ir desapareciendo paulatinamente las sanciones para Rusia en términos de las concesiones que también podríamos observar en ese sentido. Ahí hay muchos cuestionamientos, ¿no? Otro de ellos, y me parece que muy importante, es el número de militares ucranianos que podría concentrar, elevarlo a 600,000 tropas, ejercer prácticamente también todos los mecanismos de la Organización del Tratado Atlántico Norte respecto a lo que es la defensa, también contemplando la ocupación de Francia por parte de la Unión Europea o principalmente de Reino Unido, de Francia y Alemania, lo que implicaría también desde la perspectiva tanto estadounidense como rusa una escalada más que una salida. Y me parece que ahorita también juega mucho en este sentido la cuestión mediática, lo que está de alguna manera realizando Donald Trump a través de su red social respecto a esta cuestión de quién tiene las cartas y de que a Zelensky no le quedaría de otra más que aceptar o continuar con esta guerra. Pero si hablamos en materia de resistencia, es decir, si Ucrania o Rusia no aceptan estas propuestas, ¿qué tanto pueden resistir la guerra, que la guerra continúe en ambas naciones? Sí, me parece una pregunta fundamental porque, digamos, tanto Ucrania como Rusia tienen dos estrategias totalmente distintas.
En el caso de Rusia, ellos ya están probando otro tipo de armamentos más sofisticados, están teniendo entrenamiento in situ frente a material bélico occidental también en prueba. Sin embargo, para Ucrania, bueno, necesitaría tener más negociación, tendría que aumentar su capacidad de reclutamiento en términos militares, lo está haciendo de una manera muy fuerte todavía, por ejemplo, en América Latina a través de sus embajadas, necesita más financiamiento y también una cuestión de reconocimiento a nivel interno dentro de lo que es el gobierno ucraniano. Esto es muy importante decirlo porque independientemente de la siguiente salida que se tenga entre Rusia y Ucrania, un problema que va a quedar heredado sobre todo al interior de Ucrania va a ser precisamente esa fracción que todavía va a estar en contra de las posibles cesiones que se le puedan conceder a Rusia, y esto pues va a marcar también un hito de descontento social al interior de Ucrania. Entonces Ucrania ahorita tiene un problema muy importante respecto a cómo va a lidiar con lo externo y con lo interno. Bueno, siempre escuchamos a un Volodymyr Zelensky muy celoso de no ceder territorio. ¿Qué margen real de maniobra le queda al mandatario para que Rusia no se quede, por ejemplo, con el Donbass? Digamos que ahí es donde está estancada la relación. Eso es lo que, digamos, de manera inmediata a Volodymyr Zelensky no le gustaría ceder, porque prácticamente estaría cediendo aquellos espacios que pues son necesarios en términos geopolíticos para la actual revolución digital. Estamos hablando justo del lugar donde se encuentra la mayor cantidad de recursos críticos. Entonces, perder este territorio sería prácticamente para Ucrania perder la guerra. Por eso Volodymyr Zelensky va a apretar hasta el final para evitar perder este territorio. Sin embargo, todo parecería ser que sí lo va a perder respecto a la presión que no solamente está recibiendo por parte de Rusia, sino por parte de Estados Unidos en estos momentos. Bueno, y en terreno, ¿qué pasa con la población ucraniana? Es decir, sabemos que hay un gran orgullo de los ciudadanos por defender esta soberanía, la integridad de su territorio, y pues han aguantado más de 3 años y medio. ¿Cómo llegan entonces estos diferentes planes de paz? Sí, aquí va a ser muy importante, digamos, dentro del plan que se está llamando el resultado de lo que serían las elecciones nacionales en los siguientes 100 días. Y nos va a dejar ver algo, precisamente, si es que esta cuestión respecto a lo que es la ciudadanía ucraniana realmente quiere, en términos de fuerza política, un entendimiento con Rusia, es seguir con la confrontación con Rusia, pero independientemente de esto, como lo mencionaba hace un rato, bueno, estamos hablando ya del papel de reconstrucción del tejido social dentro de Ucrania, lo que implicaría, entre otras cosas, desafortunadamente para los ucranianos, un ambiente social sí de división, obviamente de un sentimiento de derrota que tendría que ser canalizado de manera inmediata por quien llega al poder, porque eso está también dentro del plan, sustituyendo a Volodymyr Zelensky. Bueno, con lo que habíamos visto el fin de semana, el domingo, Donald Trump acusó a Zelensky de ser un desagradecido por no valorar los esfuerzos de Washington por la paz, y también criticó a Europa por seguir comprando petróleo a Rusia mientras intentan mantener pues a flote a Kiev. ¿Qué tanto poder tiene este tipo de presión sobre Zelensky y sobre Europa? Sí, de hecho la respuesta de Zelensky también por redes sociales, en esta diplomacia de las redes sociales que prácticamente nos está tocando vivir como humanidad, señala que Ucrania está en uno de los momentos más difíciles de su historia y que, bueno, hay comprensión de que Estados Unidos incluye elementos de alguna manera basados en la visión ucraniana y críticos para sus intereses nacionales. Sin embargo, no deja de señalar Zelensky precisamente que es para ellos, desde su perspectiva, Rusia quien inicia la guerra. En este sentido, y esto es algo muy importante porque parecería de alguna manera contradictorio, que el plan de Estados Unidos parecería apoyar más una visión de guerra, de victoria rusa,
y que por el otro lado esté presionando precisamente a Europa de no comprar su petróleo, el petróleo de los rusos. Parecería ser contradicción, pero no lo es si es que pensamos precisamente en este estilo jacksoniano, por decirlo de alguna manera, de gobernar de Donald Trump. Lo que quiere Donald Trump, precisamente en términos geopolíticos, es negociar directamente con Rusia a partir de que se firme la paz, los acuerdos energéticos con Europa y restablecer prácticamente el tendido de estos, pero ahora ya a cargo de Estados Unidos. Por eso no le importa a Donald Trump prácticamente la participación de Europa dentro de esto. Y presiona a Zelensky precisamente a partir de estos llamados de cero gratitud por los esfuerzos respecto a una guerra que no heredó o que no debió pasar según Donald Trump, para que por un lado Zelensky ceda hacia los rusos, por el otro lado no participe Europa y Estados Unidos quede como esa entidad que garantice la seguridad energética para Europa. Y en Estados Unidos ya no solamente garantizaría la seguridad en términos de defensa militar, sino también la seguridad energética. Para Estados Unidos es un ganar-ganar. Bueno, y si lo vemos desde la figura de Donald Trump, más allá de los elogios, más allá de lograr eventualmente ser artífice de esa paz, ¿qué es lo que gana el país o qué deja de gastar, digamos, en el escenario en que se acabe la guerra en Ucrania? En el caso de Estados Unidos como país, bueno, aquí hay que tener, pues, digamos, el panorama un poquito más amplio, porque involucra precisamente un acuerdo trilateral, no necesariamente escrito, primero con China respecto a lo que ya vimos en las semanas pasadas respecto a esta concesión de tierras raras y un alto a la cuestión de los aranceles, mientras que con el caso ruso, bueno, alargaría de alguna manera un pacto energético que implicaría, entre otras cosas, y por eso es muy importante el papel que está jugando en este contexto Groenlandia, una comunicación interártica precisamente alrededor de algo que le interesa mucho a Donald Trump, que es la seguridad energética basada en el petróleo. Habrá que recordar que una de las primeras frases que dice Donald Trump al llegar al poder es: hay que perforar, ¿no? Bueno, con las frases típicas de Donald Trump que no voy a repetir. Pues, señor Hernández, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. No, al contrario, Valentina Torres, a sus órdenes. Bonita tarde. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Hacemos una breve pausa y volvemos.